Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Es un gusto, mi nombre es José Moreno, estar con ustedes en esta clase de la palabra del Señor. Estoy muy contento porque estamos comenzando la segunda epístola del apóstol Juan y el tema de hoy es cuida el crecimiento de tus hijos. Me llama la atención como en alguna ocasión estaba un papá y su hijo estaban allí y entonces el niño, ya sabes que hacen muchas preguntas y el niño le hace la pregunta al papá: oye papá, ¿cuántos años tiene el gato? El papá hace unas cuentas, recuerda y le dice, tiene 2 años. Y le dice, ¿y cuántos años tengo yo? Le dice, tú tienes 4 años, hijo. Y entonces el niño se queda pensando y le pregunta a su papá, ¿y por qué el gato tiene bigotes y yo no? El crecimiento de nuestros hijos. Todos queremos que nuestros hijos crezcan. Y en cambio, si tú eres hijo, tú lo que quieres hacer en la vida es precisamente crecer en todo sentido. Hoy en la mañana mi hijo me hablaba mucho acerca de la mente y el cuerpo y la relación que estos tienen. Todos queremos que nuestros hijos crezcan, o si nosotros somos los hijos, ¿verdad? Queremos crecer tanto en cuerpo como en alma, tanto que queremos crecer en lo físico como en lo espiritual. Es muy importante que el crecimiento de nuestros hijos sea bueno, sea adecuado, ¿sí? Y obviamente nadie quiere que a sus hijos les salgan a los 4 años bigotes, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión vamos a tomar de base el texto de la segunda epístola de Juan. Es una carta muy pequeña que apenas tiene 13 versículos, pero que encierra un enorme contenido de enseñanza. En esta serie nos estamos acercando en esta serie de este año de Fe, Esperanza y Amor, nos acercamos a la Escritura de la mano de 3 de los grandes enviados de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos es Juan, obviamente, el otro será Pedro y el otro, finalmente, si Dios lo permite, será Pablo. A Pablo lo leemos muy continuamente, en cambio a Juan acostumbramos leerlo en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación. Esto es a principios del otoño. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan nos invita a una autorreflexión, a una autoevaluación en cuanto al amor y a la fe que hay en nosotros, a esta gracia maravillosa que se nos ha concedido y que tenemos que estarla revisando continuamente. ¿Quién fue Juan? ¿Qué escribió y a quién le escribió? Son las premisas importantes de este estudio. ¿Quién fue Juan? Bueno, ya sabemos que Juan es el regalo de Dios, el don de Dios. ¿A quién le escribió? A todos los creyentes, y en particular en esta segunda epístola que lleva su nombre, segunda carta de Juan, le escribió a una mujer llamada, o al menos así le llama la carta, la señora elegida, y a sus hijos. Es muy bonito, de entrada es muy conmovedor, pero también resulta enigmático, y en la segunda oportunidad que tenga yo para grabar respecto de esta carta, veremos el aspecto profético. Hoy nos iremos obviamente a un estudio un poquito más literal, pero encontraremos que Juan lo conecta con el Bereshit, con el principio de las Escrituras. Porque aquí hay algo muy importante. Si tú estás estudiando la Biblia, o si tú quieres que tus hijos crezcan, si tú quieres algo mejor para tu familia, tú debes de entender y saber perfectamente que la enseñanza de Dios está desde el principio y será hasta el final la misma. No ha cambiado ni cambiará en lo absoluto. No ha cambiado ni cambiará. Y el apóstol obviamente advierte contra aquellos que con pequeños cambios, con pequeñas sutilezas, van a querer torcer las Escrituras, obviamente en detrimento de la familia, de los padres, de las madres, de los hijos, obviamente, y que nosotros debemos de estar alertas y pendientes, porque el apóstol Juan nos hace responsables a cada uno de nosotros de permanecer en la fe. La despedida con esta señora elegida de esta carta es muy bonita, porque espera el apóstol Juan verla en otro tiempo, cara a cara, y platicar más con ella. Obviamente esta despedida, este final de la carta que ahorita lo vamos a leer, nos está haciendo una referencia clara a ese encuentro en el futuro que tendrá Dios con su pueblo. ¿Estarás allí? ¿Verás tú a Dios cara a cara? Sin duda es algo que obviamente todos queremos. Pero vamos a leer la carta completa de este anciano en la fe, el apóstol Yohanan, o como lo conocemos aquí en Occidente, el apóstol Juan. Dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad.
a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará por siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. De Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Qué hermosa carta. La simple lectura nos llena de paz, nos llena de esperanza, pero también nos hace hincapié en instrucción importante el día de hoy. El apóstol Juan le habla a una señora elegida y a sus hijos, es decir, el apóstol Juan le está hablando a familias elegidas, y es algo importante que nosotros no perdamos de vista, que la palabra de Dios siempre nos habla de familias, y en este caso, muy en especial, de familias elegidas. ¿Elegidas para qué? Para recibir de la gracia, de la misericordia y de la paz. Tu familia es una familia elegida. Oro al Señor para que así sea, para que tú también, como mi familia, reciba este mensaje de paz, de misericordia, ¿verdad? Y de fe, y que permanezcamos siempre en la verdad. En las Escrituras la familia está de principio a fin, y el apóstol Juan está haciendo el hincapié, que por cierto se ha perdido mucho en nuestros tiempos, de hacernos ver que la familia es como un baluarte. Es decir, es como un castillo, es como un lugar de protección, donde todos los que están allí, todos los que pertenecen a esa familia, pueden resguardarse de los engaños de este mundo, permanecer en la verdad y obviamente disfrutar de esa paz a la que el apóstol Juan dice. ¿Sabías tú que la fe de nuestros hijos da alegría? En alguna ocasión asistí a una casa y compartí el evangelio con uno de los discípulos que tenía yo en aquel momento. Y estuvimos en esa casa por espacio de unos 3 meses más o menos, llevando semana a semana la palabra del Señor. En esa casa ahí estaba el papá, la mamá, 2 hijas, y me llamó la atención, los más pequeños eran un par de gemelos que recibieron con mucho gozo las escrituras, toda la enseñanza que les llevábamos. A esta familia los dejamos de ver. Pasaron los años y yo me preguntaba, ¿qué será de esta familia? ¿Qué será de esta familia? Solamente pudimos estar con ellos solamente 3 meses. Para mi sorpresa y para mi gusto, me voy enterando porque un día me los encontré a estos gemelos. Ellos se dedicaban a la compostura de camiones, de automóviles. Ellos eran mecánicos. Y me voy topando con la sorpresa que ellos permanecían en la fe de Cristo Jesús. Y ya habían pasado muchos años. Esto me llenó de gozo y pude comprender lo que el apóstol Juan aquí dice. No sabes qué alegría me dio saber que algunos de tus hijos permanecen en el camino de la fe y de la verdad. ¿Sabías tú que la familia es la que cuenta con todo lo necesario para poder preservar la fe de los hijos? Es decir, de estar viendo cómo crecen ellos. Tú y yo queremos que nuestros hijos crezcan, sí, en mente, queremos que crezcan en cuerpo, queremos que crezcan en conocimiento, en capacidades, pero es muy importante que no descuidemos su crecimiento espiritual.
Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, está hablando Dios, dice, estarán sobre tu corazón, es decir, es lo que te va a gobernar, es lo que va a estar por encima de lo que piensas o lo que sientes. Estas palabras van a estar por encima de todo. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es responsabilidad de los padres enseñar la palabra de Dios a los hijos y principalmente a los padres varones. ¿Sí? A los padres varones, obviamente las mamás también, pero la ley divina nos habla directamente a los varones que hemos tenido hijos. Es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, porque es nuestra responsabilidad velar por el crecimiento espiritual de ellos. No es responsabilidad de los pastores. No es responsabilidad de las iglesias, de los ministerios, de los consejeros, de la sociedad en general. Aunque hacen su esfuerzo, hacen su parte, hacen su trabajo, no es su responsabilidad. Es responsabilidad y privilegio de los padres el velar por el crecimiento espiritual de los hijos, ¿sí? Y obviamente los padres tienen poco tiempo para ello. A lo mejor tú pensarás, sí, es que tengo muchas actividades. No, me refiero a poco tiempo, a que son pocos los años que tenemos de oportunidad los padres de preparar a nuestros hijos espiritualmente. Básicamente no pasa de 2 décadas el tiempo que tenemos de oportunidad, así que los padres tenemos que hacer un esfuerzo por aprovechar todo el tiempo y el espacio que convivimos con nuestros hijos en ese tiempo tan pequeño que los tenemos aquí en la vida. ¿No has escuchado el dicho ese que dice los hijos son prestados? Bueno, aquí entra muy bien eso. Y tenemos que considerar que son prestados precisamente para que les inculquemos por encima de todas las cosas, por encima de todo, las palabras del Señor. Ahora, es muy importante que nosotros observemos la edad de ellos. Si tú ya te has dado a la tarea de decir, sí, yo me voy a encargar del crecimiento espiritual de mis hijos, ¿sí? Porque soy el papá o porque eres la mamá, ok, muy bien, sale. Entonces es muy importante, pero es importante que tú atiendas a las diferentes edades de los hijos. No les puedes enseñar lo mismo a cualquier edad. Fíjate que en el hebreo hay diferentes palabras para referirse al hijo, y esto obviamente tiene que ver con el grado de crecimiento que él tiene. Y me refiero a los hijos pequeños, a los niños prácticamente, desde que nacen hasta que son jóvenes y ya están listos para salir. Hay varias palabras, de hecho son 9. Te las comparto. Por cierto, si tú quisieras tener este bosquejo, porque no puedo darte todos los datos en este breve espacio que tenemos de la clase, me puedes escribir a josemorenomentor@gmail.com. Te repito el correo, José, así todo corridito sin espacios, josemorenomentor@gmail.com. Escríbeme y con todo gusto te envío pide por favor el bosquejo de la segunda carta de Juan y con todo gusto te la mando por correo. Mira, son 9 palabras las que se refieren al hijo en hebreo. Te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Ben se refiere al hijo en general. De ahí viene Benjamín, hijo de mi diestra, de la fuerza de mi mano derecha. Benjamín, pues. De ahí viene Ben. Es hijo, y ese nombre de hijo se le refiere a hijo en cualquier momento de la vida. Pero hay otros muy interesantes que te los quisiera compartir. Por ejemplo, Jaled. Jaled significa al recién nacido. Eso lo puedes ver en Éxodo capítulo 2, en Isaías 29 y también 57. Jaled se refiere al pequeñito que acaba de nacer. Ese es un Jaled, ¿sale? Ese es un Jaled. Hanok es un hijo que ya está tomando lechita de su mamá. Es un lactante. Hanok es uno que literalmente está siendo amamantado. A ese lo encontramos en Salmo 8:2 y en Isaías 11. Olel es un hijo que está siendo amamantado, pero ¿qué crees? Ya pide algo más, ya piden pan, como los maderos, como los maderos de San Juan, ¿sale? Es un lactante. Ahí lo encuentras en Lamentaciones 4:4, esa palabra. Yo sé que tú vas a ir en tu Biblia en español y vas a estar encontrando y dice, ¿cómo? Bueno, allí cuando se refiere al hijo, se refieren estos términos que te estoy dando.
Pero vamos a seguir avanzando en el crecimiento de los hijos, ¿sale? Gamul se refiere al hijo destetado. Y tú sabes que en la cultura bíblica se hace toda una fiesta cuando el hijo es destetado. ¿Te acuerdas de Isaac, el hijo de Abraham? Bueno, que hicieron toda una fiesta cuando él fue destetado, cuando él fue un gamul. Ok, muy bien. Hay gamul y lo puedes encontrar en Salmos, en Isaías, ese término, pero obviamente en el hebreo, obviamente. Taf es el hijo destetado, sí, ya no está lactando, pero está pegado a su madre, ¿no? Aferrado a su madre. Se puede encontrar en Esdras, capítulo 3, versículo 13, y en Ezequiel 9:6, ahí hay un taf, ¿sale? Bueno, Elem es un niño fuerte y seguro, es aquel que ya no está amamantado, que ya no está pegado a las faldas de mamá, ¿verdad? Que ya es un niño que está creciendo, es un niño fuerte, es un niño seguro. Ese es Elem. Nahar es el hijo ya joven, el que sí, todavía es un hijo que está en casa, pero que prefiere más la compañía de otras personas que no son sus padres. Si tú tienes hijos adolescentes, sabes de qué se trata esto, un Nahar. Y finalmente el noveno es Bahur. Bahur es el hijo maduro, el hijo literalmente que está listo para la guerra. ¿Guerra? Sí, dije bien, guerra. Oye, estábamos con lactantes y ahora resulta que ya se van a la guerra. Sí, nosotros los padres tenemos solamente 2 décadas para hacer de nuestros hijos y de nuestras hijas hombres y mujeres valientes, listos y preparados absolutamente para todo en la vida, para todo en la vida. ¿Te fijas cómo nuestro trabajo como padres es un trabajo contrarreloj? Acuérdate que los hijos son como flechas, dicen los salmos. Los hijos son como flechas que nosotros preparamos para tensarlos, ¿sí? Durante unos cuantos segundos, esas son las 2 décadas, tensarlos fuertemente, prepararlos fuertemente y después rápidamente soltarlos. Y que como una flecha llegan a lugares a los cuales el tirador obviamente no va a llegar. Esos son los hijos que son lanzados como flechas a tiempos, lugares, espacios, generaciones que tú y yo como papá o como mamá no vamos a ver y no vamos a alcanzar. Y esas generaciones del futuro necesitan saber que hay misericordia, que hay fe, que hay verdad y que hay paz para las familias en el futuro. El día de hoy la gente piensa que la familia no es un modelo que pueda surgir, que pueda permanecer o que pueda ser de provecho para la sociedad, pero no hay otro modelo más que ese. Es cierto que hay otras instituciones, pero no, definitivamente no. Es la familia y solo la familia, al cuidado de papá y de mamá, los que con amor, cariño y protección hacen que sus hijos verdaderamente crezcan con propósitos para los cuales Dios les dio la vida. Así es, así es. Si tú quieres que tu hijo sea un profesionista, felicidades. Si tú quieres que tu hijo tenga una maestría, muchas felicidades. Si tú quieres que tu hijo sea un gran empresario, muchas felicidades. Pero lo más importante es que tu hijo goce de la fe en el Señor y que verdaderamente sea la alegría de otras personas al mantenerse en la fe del Hijo de Dios en cada momento de su vida. Bueno, Proverbios 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. ¿Sabías tú que los hijos hacen muchas preguntas, como la del gato, como la de los bigotes y como muchas más que te han hecho a ti? Sí, hacen muchas preguntas. De hecho, los hijos hacen preguntas solamente cuando tienen la confianza de que sus padres les van a contestar y les van a ayudar en sus dudas. Esto nos hace pensar en que si tus hijos te han dejado de preguntar en algún momento, es porque seguramente ellos ya no tienen la completa confianza o seguridad de que tu respuesta les vaya a ayudar. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te hizo una pregunta? Aprovecha la curiosidad para observar qué es lo que tu hijo, qué es lo que tu hija está queriendo saber, y obviamente tú estar listo y preparado con la palabra de Dios para orientarlo de tal manera que tú puedas preparar esa flecha a quien quieres y amas con todo tu corazón y que él esté listo y preparado para cuando tú no estés. Esto es importante que nosotros hagamos. Las preguntas que hacen nuestros hijos son una guía para que nosotros sepamos por dónde conducirlos. Acabamos de estar mi hijo, el varón, el mayor de ellos, acabamos de estar y yo en una conferencia en una granja ecológica,
Y el expositor nos decía que la sociedad está muy dependiente de otros, dependemos de que otros nos resuelvan las cosas. Decía de que otros se encarguen de dotarnos de agua, de que otros se encarguen de nuestros residuos, de que otros se encarguen de nuestra electrificación, que otros se encarguen de, en fin, hacer todo lo que necesitamos para la vida. Y esta granja ecológica decía, cada terreno, cada persona que viva ahí, cada grupo, cada familia que viva ahí, debe de ser completamente autosuficiente en las cosas esenciales de la vida. Esto le ayuda al planeta ecológicamente como ninguna otra cosa. Bueno, ok, este proyecto sigue adelante de una manera muy interesante, pero quiero tomar eso que yo escuché con mi hijo el día de ayer precisamente para decirte a ti que nosotros en lo espiritual como familia tenemos que ser autosuficientes para conservar a nuestra familia en la fe. Yo no digo que te aísles de las instituciones y los grupos de fe, por supuesto que no, tienen su parte, tienen algo que ver y es muy bonito, muy interesante y tiene mucho provecho estar en contacto con alguna de esas instituciones de fe, pero definitivamente ninguna de ellas te va a ayudar a lo que el apóstol Juan está diciendo, que tu familia permanezca en la fe. Eso es cuidado de ustedes. Dice Génesis 18:19, fíjate lo que dice, porque es un mensaje desde el principio, no es nuevo. Dice Génesis 18:19, porque yo sé, refiriéndose Dios de Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Sí, así es. Dios estaba confiado y seguro de que Abraham educaría a su familia, a sus hijos, de tal manera que ellos guardarían la fe y las promesas de Dios se cumplirían en él. Dice Proverbios 22:6, muchos siglos después de esto, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¡Wow! Es muy importante, instruye al niño en su camino. ¿Quién? Papá, mamá. Ahora, en todo esto, ¿qué papel juega la mamá? Porque obviamente yo te mencioné al principio de esta clase que es papel importante del papá. Y tú, si eres mujer, estarás diciéndole a tu esposo, oye, ven a ver este video, se lo estarás compartiendo ahí por WhatsApp, por Facebook, por alguna red social, no sé, lo que sea, se lo estarás compartiendo. Y a lo mejor tú estarás pensando que mi marido escuche esto, que el papá de mis hijos oiga esto. Ok, está bien, pero ¿y la mujer qué función tiene en esto? Una función impresionante, y que el apóstol Juan por eso se dirige a la famosa mujer, la señora elegida, obviamente. Fíjate que tenemos en la Biblia ejemplos grandes de mujeres que se han dedicado al crecimiento de sus hijos, han estado velando por el crecimiento de sus hijos. Por ejemplo, solamente como un ejemplo, ¿qué tal Ana, la mamá del profeta Samuel? ¿O qué tal de aquella mujer tsunamita que resultó, junto con su marido, ser los anfitriones para hospedar a el profeta Eliseo, y más tarde recibieron una gran bendición de parte de él? Hay mujeres que se han dedicado fuertemente a que sus hijos permanezcan en la fe y crezcan en ella. Hay muchos ejemplos de ella. Por ejemplo, hay una que tampoco se dice su nombre, en el llamado Nuevo Testamento dice la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, a quien recuerdan es al papá, sí, pero el crédito se lo dan a la mamá. Y es que hay muchas familias en las que los padres no se han puesto de acuerdo en esto, no tienen en común acuerdo la importancia del crecimiento espiritual de sus hijos, y bueno, alguien lo hace. Y por lo generalmente, cuando a nadie alza la mano, cuando nadie encuentra que suya la responsabilidad, la mamá, decimos en México, es la que sale al quite. Me llama la atención por sobremanera el ejemplo de dos mujeres en las Escrituras que tú puedes encontrar en el libro de los Hechos, capítulos 16, 14, y también en 2 de Timoteo. Sí, efectivamente, son las mujeres de nombre Loida y Eunice, ¿sale? Loida e Eunice. Loida es la mamá de Eunice y Eunice es la mamá de Timoteo. Fíjate qué interesante. Eunice, por circunstancias que no sabemos, se casó con un pagano, y por pagano,
tenemos que entender una persona que, a pesar de estar expuesta a la palabra de Dios, no quiere cambiar su actitud y no la cambia y permanece alejado de la voluntad de Dios. Bueno, pues Eunice se casa con un hombre griego, de origen griego, y como te digo, este hombre no sabemos jamás, no hay ningún indicio por ningún lado de que él haya abrazado la fe del Dios de Israel, en lo absoluto. Entonces es interesante como Pablo le escribe a Timoteo y le dice que él desde niño aprendió las escrituras. Pero ¿cómo? Si en ese tiempo no había internet, en ese tiempo no pasaban a regalarte un ejemplar de la Biblia allá a tu casa. ¿Cómo es que Timoteo conocía la palabra del Señor? Bueno, pues por Loida, su abuela, y por Eunice, su madre. Ahora, es también muy interesante que Eunice no contó con el apoyo de su marido para poder educar en la fe a Timoteo. No contó. Ahora, ellos vivían en Listra y no hay indicios de que en Listra haya habido una sinagoga. Así que Timoteo no acostumbraba a ir el Shabbat a escuchar la Torá de Moisés ni los profetas. Él no tenía eso. Tampoco tenía amigos que fueran a una sinagoga, que tampoco existía. Si estás viendo el entorno tan adverso que tenía Timoteo, es decir, él nació en una familia con una fe dividida. Por una parte, su mamá era judía y su papá griego, una fe que no había comunión entre ellos. Por otro lado, él no tenía un entorno en el cual podía ir a la sinagoga y aprender de la Torá. Por otro lado, obviamente tampoco tenía algún lugar donde él se podía inscribir y sin embargo llegó a ser el mejor discípulo del mejor de los rabinos de su tiempo. Sí, de Rab Shaul, el apóstol Pablo, como lo decimos. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, precisamente porque hubo una mujer de Israel, hubo una madre y una abuela de Israel, que fueron su abuela y fueron su madre, las cuales insistieron en que Timoteo aprendiera la palabra de Dios y su corazón se inclinara a ello. No sé si estés observando lo poderoso de la influencia de las madres que insisten en que sus hijos permanezcan en la fe y que si se han extraviado, regresen a ella. Así que es muy importante. El día de hoy hay muchos jóvenes, pero muchísimos jóvenes, hijos de padres cristianos, que son cristianos, que asisten a una congregación cristiana, que participan activamente en algún ministerio, que tienen un consejero, que tienen amigos cristianos, que se inscriben inclusive en institutos bíblicos de los cuales yo di clases durante muchos años, y que su final es... Mejor no te comento porque... Con esto te quiero decir, el apóstol Juan no le dijo a los padres: busquen un entorno perfecto en la fe para sus hijos, para que entonces ellos tengan la garantía de que seguirán la fe en el Hijo de Dios. No, él les dijo: ustedes son elegidos, ustedes, los padres, son elegidos y tienen hijos elegidos. Permanezcan en la fe, rechacen el engaño, vean esta importancia del mensaje de la misericordia, la fe y la paz en su familia. Luchen por ella y manténganse, que ustedes y nosotros nos veremos en un futuro. Yo me alegro mucho, no solamente por aquellos gemelos mecánicos que me encontré en alguna ocasión y que permanecían en la fe, sino me alegro mucho por todos los hijos que reciben la palabra de Dios de parte de sus padres. Me regocijo mucho en todos aquellos que permanecen fieles a la bondad y la fidelidad del Señor. Y como dijo Juan, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. No te desanimes, sigue adelante, observa las etapas de tu hijo y vela por el crecimiento espiritual de la fe de tus hijos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la siguiente. Soy José Moreno. Comparte, suscríbete y dale clic. Que el Señor les bendiga. Shalom. Shalom.